Buenas tardes, iglesia. Vamos a desarrollar el tema que es ya en la etapa antigua, que es el tema herejías del siglo II y siglo III. Ese es el tema a desarrollar. Vimos que en la historia de la iglesia hay tres etapas, ya la sabemos de manera general, que es la etapa antigua, la etapa medieval y la etapa moderna. ¿Sí? Y que esta etapa antigua se divide en tres periodos. Entonces hemos terminado lo que es la expansión, estamos terminando la supervivencia. Con este tema terminaremos la parte de la supervivencia. Próxima clase comenzaremos con la supremacía con Constantino. Ahí empezaremos toda esa etapa de cómo se desarrolló la Iglesia Católica, cómo surgió la Iglesia Católica hasta el año 313 en el Edicto de Milán, ¿sí? Que no nació con él, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Entonces hemos visto que en el estudio Jesús discipuló o formó 12 apóstoles y el 13º apóstol a los gentiles fue Pablo. De ahí surgieron los padres de la iglesia, que fueron discípulos de los apóstoles. De ahí surgieron los apologistas y los polemistas, que fueron ataques externos e internos, y los teólogos. Entonces estamos viendo cómo ya en este periodo ya había gente estudiada que pudo defender algunas herejías que surgieron. ¿Sale? Entonces veremos el tema general, que es herejías del siglo I y del siglo II. Hay más de 80 herejías. Siglo II y siglo III, gracias. Sí. Entonces vamos a ver cómo este personaje Epifanio de Salamina en el año 377, ¿sí?, escribió un tratado, un documento, donde él lista, o sea, es una lista de las herejías que habían surgido, y ya para esa fecha había anotado él 80 herejías bien identificadas en la iglesia primitiva. ¿Cuál era lo importante o lo bonito de esto? Que había una sola iglesia, o sea, no había denominaciones como el día de hoy. Entonces la iglesia hacía concilios, identificaba alguna herejía, la atacaba y la proponía y decía: ¿sabes qué? Esta es una herejía, sáquenla de la iglesia. Hoy en día, como hay tantas iglesias y tantas denominaciones, hay iglesias que viven con herejías que ni ellos mismos ni los miembros de esas congregaciones saben que la doctrina de sus iglesias tiene un trasfondo herético, aún dentro de los movimientos cristianos. Pero nosotros vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Algunas de ellas fueron ataques externos a las iglesias, ¿sí? Otros fueron movimientos que surgieron desde dentro. Un ataque externo eran movimientos que no tenían que ver con la iglesia, pero que influenciaban en la manera de pensar de la sociedad de esa época. ¿Sí me explico? O sea, no competían con la iglesia, sino eran filosofías o sectas que se formaban independientes de la iglesia y afectaban obviamente a la sociedad, su manera de pensar. Son 80, no veremos las 80, veremos de las internas solamente 4, ¿sí? Lo que es el marcionismo, el montanismo, no tiene que ver con las montañas, el novacianismo, ¿sí?, y el donatismo. Lo vamos a ver. La mayoría de los nombres son puestos por los precursores: Donato, Montano, Marción, ¿sí? Por eso les dan ese término. Y las externas son estas que vamos a nombrar, que son las principales. Les decía yo que se identificaban 80, pero en su mayoría tenían casi los mismos rasgos. O sea, nombrar las 80 nos llevaría demasiado, y como tenían los mismos rasgos no es necesario mencionarlas en su totalidad. Entonces el ebionismo
el gnosticismo, que hasta el día de hoy está en diferentes filosofías, como los masones, como la nueva era, ¿sí? Está el gnosticismo, el maniqueísmo, el monarquianismo, que aún está dentro de algunas iglesias neopentecostales o pentecostales unitarias, ¿sí? Y el neoplatonismo, un deseo de que la filosofía estuviera de la mano con la religión, ¿sí? Ok, bueno. Leemos, hermano Miguel, por favor, ese fragmento. Marcionismo, perdón. Marción dio origen a este movimiento en el Ponto, Asia Menor, en el año 140. Él separó el cristianismo de todos sus vínculos judíos. Decía que al Dios verdadero se opuso un ser llamado Demiurgo, y que los judíos nombraron Jehová. Amén. Eso lo mencionamos en una clase, no sé si se acuerdan. Entonces, este hombre Marción dijo que el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí?, era ese Dios Demiurgo, pero era un Dios malo, por eso tantas guerras, por eso tantas matanzas. Y los judíos a ese Dios le llamaron Jehová, pero era un Dios pequeño. Y el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, era el verdadero Dios. O sea, él hizo un dualismo, ¿sí? ¿Qué sucedió en esa herejía que él desarrolló? Dice que debido a que todo el Antiguo Testamento era la revelación de Demiurgo, o sea, de Jehová, que se le atribuye a él, lo descontinuó como verdad. O sea, todo el Antiguo Testamento no nos sirve, ¿sí? Dice, así como los libros del Nuevo Testamento con fuerte teología o vocabulario del Antiguo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento, los evangelios que hablan, él quitó los evangelios, o sea, todo lo que tenía que ver con Jehová, lo quitó. Él hizo su propio canon, él hizo su propia interpretación de un Dios de amor, de un Dios de bondad, ¿sí? Al escucharle, tú pudieras decir, si es cierto, Dios es amor, Dios, pero sabemos que Dios también es fuego consumidor, es un Dios justo, ¿sí? Es un Dios que nos corrige, que al que ama disciplina. Entonces él se enfocaba solo en la parte del amor, del perdón, y él le gustaba muchas de las cosas que hizo Jesús, ¿sí? Perdonar a la mujer samaritana, a la prostituta. Ese es el verdadero Dios. Y decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pagano. Afirmó que el Evangelio de Lucas y las 10 cartas de Pablo eran únicas escrituras inspiradas. O sea, quitó casi toda la Biblia. O sea, él solamente tomó el Evangelio de Lucas y las 10 cartas de Pablo dadas a las iglesias, ¿sí? Omitiendo, o sea, aún en ellas, omitió las citas directas del Antiguo Testamento en ellos. Si en ellos citaban alguna ley de Moisés o algo con referente al Antiguo Testamento, lo quitaba, ¿sí? Negó el relato de la creación de Génesis, imagínate, diciendo que lo material y el cuerpo son esencialmente malos, ¿sí? Que el nuevo Dios es espiritual. Dice, según él, Jesús nunca se encarnó, o sea, no estuvo vivo totalmente hombre. Y la resurrección fue un mito. Imagínate esas ideologías, y muchos no tenían todos los escritos. Entonces, si tú vas a una escuela y el maestro te dice una verdad, el niño que no sabe la cree. Entonces, estos personajes eran gente ilustre, reconocida, que daba su filosofía, y muchos seguían esa. ¿A poco Dios, el creador del universo, es malo? No, debe ser bueno. Y seguían sus doctrinas. ¿Sale? Este movimiento fue declarado una herejía, ¿sí? Y Marción fue excomulgado en el año 144. Entonces, oficialmente dijeron todas las enseñanzas de Marción son heréticas.
¿sí? Que van en contra de la verdad de Dios y de la iglesia. Esa es una herejía. Tertuliano, en uno de sus escritos, uno de los padres de la iglesia, escribió que Marción se arrepintió de sus errores antes de morir. O sea que al final de sus días reconoció que él estaba mal. Eso dice Tertuliano, esperemos que así sea. Y regresó al cristianismo. Entonces mucha gente que lee la Biblia escoge lo que le gusta, ¿sí? O anda buscando qué le conviene de la Biblia y toma, y lo que no le gusta lo saca. Y fue lo que hizo este Marción, ¿sí? Tomando como que había dos dioses: el Dios del Antiguo Testamento llamado Demiurgo y el Dios del Nuevo Testamento llamado Jesucristo, el Dios de amor, el Dios del perdón, ¿sí? Este tipo de herejías nos llevan a todo es permitido. Como es un Dios de amor, Dios te va a perdonar. Hagas todo lo que tú hagas, Dios te ama y te va a perdonar y no pasa nada. Entonces la supergracia, o sea que Dios te perdona todo, ¿sí o no? Hermana Arely, ¿Dios te perdona todo? Puede perdonar, pero tiene las consecuencias, ¿no? Ajá. Si me arrepiento y Dios me perdona y dejo el pecado, ¿sí? Pero muchas de estas me aparto del pecado. Entonces muchos de esos decían el cuerpo es malo, y más adelante veremos que muchos sacrificaban el cuerpo y otros lo tomaban a que el cuerpo hiciera todo lo que quisiera, que se complaciera para que tuviera satisfacción y no necesitara nada más. Esa es una locura. Pero este es uno de los personajes llamado marcionismo, ¿sí? Aún hay dentro de algunas sectas esas ideas de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, ¿sí? Aún dentro de... Todas estas herejías están filtradas en algunas religiones del día de hoy, ¿sale? Otra herejía, Paco. Montanismo, movimiento iniciado por el ex sacerdote pagano recién convertido de nombre Montano en Frigia, cerca del año 160, que profetizando dijo que una nueva era de la iglesia, la era del Espíritu, comenzaba con él. Mira qué terrible. Haz de cuenta que toda la escritura habla de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y pocos teólogos hablaban del Espíritu Santo. Entonces él comenzó a enfocarse en el Pentecostés y hubo una revolución aparente espiritual. Él comenzó a creer en los dones del Espíritu Santo, a creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, a creer en los milagros, en las sanidades, en la profecía, ¿sí? ¿A qué te suena eso? Entonces dijo él que venía una nueva era del Espíritu Santo, ¿sí? Y que esa nueva era, qué bonito, comenzaba con él, que él era el fundador. Pero mira qué terrible. Si me regalan agua, hermanos. Dentro de su movimiento, ¿sí? Siempre a un hereje va a haber gente que lo apoye, ¿sí? Entonces mira qué personas lo apoyaron. Hubo dos mujeres, ¿sí? Principalmente, de nombre Prisca y Maximila. Pero estas mujeres, antes de irse con este personaje, estas dos mujeres dejaron a sus esposos. Así lo dice la historia. Abandonando a sus maridos, se unen como líderes del movimiento. O sea, no eran congregantes, eran líderes, supuestas profetisas, ¿sí? Se llenaban del Espíritu Santo, entraban en ese éxtasis espiritual. Y Dios me dice esto, y que Dios hablaba a través de ellas y a través, ¿sí?, de Montano. ¿Sale? Ellas afirmaban tener experiencias místicas, ¿sí?, y proféticas, anunciando el inminente fin del mundo. ¿Es verdad que viene el fin del mundo?
Sí, o sea, tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, porque cada vez, pero ellos decían, ya viene, o sea, tienen que estar preparados, la iglesia tiene que entrar en ese mover espiritual. Yo escuché a un pastor diciéndose profeta, que en estos últimos tiempos iba a haber un auge de profetas y de movimiento de ángeles y movimiento, y quién sabe dónde lo sacó, y que estáramos atentos a la voz profética, o sea, que iba a levantar hombres dando indicaciones claves del fin del mundo. Y mira desde cuándo está eso. ¿Sí me explico? O sea, esto me suena, cuando yo lo leí, a iglesias pentecostales actuales, ¿sí? Entonces ellas afirmaban tener experiencias místicas, o sea, que el Espíritu Santo las tomaba, ¿sí? Y proféticas anunciando el inminente fin del mundo, y como convocando a sus seguidores a reunirse y esperar el descenso de la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén iba a descender, y entraban en tiempos de ayuno, en tiempos de búsqueda, buscando ese tipo de manifestaciones espirituales en vez de reunirse a estudiar la Biblia. O sea, como ahorita que nos pone, hermano, vamos a orar y ayunar y ponemos música y habla el Espíritu Santo que venga, y empiezan a mover las emociones, y no falta alguien que diga, y dice el Señor, ¿no? Y sucede, y ha sucedido el día de hoy. Dice, sus seguidores practicaban el ascetismo. ¿Qué es esto del ascetismo? Tu cuerpo es pecador, hay que flagelarlo, pero evitar todos los placeres, tanto en la alimentación, el descanso, etcétera, etcétera. ¿Sí? El ascetismo riguroso, los éxtasis y visiones que ellos tenían, ¿sí? Y la búsqueda del martirio. Entonces, si tú te puedes ayunar, es muy posible tengas algunas alucinaciones. Entonces tienes que tener cuidado que esas sean de parte de Dios o no, ¿sí? Entonces mucha gente, en la actualidad, nosotros estábamos en periodos de ayunos largos, de 7 días, de 40 días de ayuno, etcétera, etcétera. Y no faltaban las reuniones de, a ver, ¿y qué te dijo el Señor? Y no, y yo vi esto, y yo vi el otro, y un montón de cosas. Entonces imagínate, en el año 160 ya estaba esto moviéndose sin las escrituras, ¿sí? Prisca dijo que Cristo era mujer. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Según ella. ¿No? Prisca dijo que Cristo era mujer y reclamó ser ella. O sea, ¿por qué dijo que Cristo era mujer? Porque ella quería tomar esa postura. Dice, y reclamó ser ella misma, que ella era la palabra, el Espíritu y el poder de Dios, ¿sí? Y Montano afirmó que él era el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo decían? Cuando estaban bajo el trance, en oración, en el culto. Así dice el Señor, y va a hablar Dios. Entonces la gente creía, veía esa manifestación y decía, Dios está hablando a través de esa persona. Y en ese momento de éxtasis, de emoción y demás, decían lo que ellos querían, ¿sí? Y obviamente la gente, ¿qué pensaba? Pues Dios hablando. Dios está dando una palabra profética, Dios está dando una dirección, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nació ese movimiento? Dejaron a un lado las escrituras y solo se movieron en el sentir, ¿sí? Para ellos, los cristianos bautizados que por librarse del martirio negaban su fe, para ellos perdían la salvación. Como todavía era época de persecución, ¿sí? Y aunque después se arrepintieran, no había para ellos salvación. Si en la persecución negaban su fe, perdieron la salvación. Aunque se congregaran, o sea, ellos literalmente hicieron una secta, ¿sí? Un sector, secta tiene que ver con sector, solo nosotros, ¿sí? Ellos hicieron eso en ese periodo, y en el año 179 murió Maximila,
Y el fin del mundo que ella profetizó nunca llegó. Porque ellos decían que ya venía, que ese era su tiempo, que se prepararan porque ya venía Cristo. Cada época nosotros tenemos que tener esa verdad. Yo creo que Cristo va a venir en esta época. ¿Lo crees? Sí. O sea, todas las señales que están. Entonces, en cada época ha habido guerras, pestes, hambres, terremotos. O sea, en cada época ha habido señales de su venida. Entonces, Pablo decía que ya venía Cristo. Pedro decía que ya venía Cristo. O sea, un cristiano debe de saber que Cristo viene y debe estar seguro que puede venir en cualquier momento y debe estar preparado. Pero ellos ocupaban ese temor para manipular a la gente. Sí, supe hace poco en el Face, no recuerdo en dónde, que el pastor puso a orar a la iglesia y que vendieran sus propiedades porque pues ya nos vamos al cielo. ¿Para qué quieres casa y dinero? Y vámonos. Y metió a la iglesia, muchas vendieron sus casas, vendieron todo. Lo curioso es que el dinero se lo dieron al pastor. Llegó el día que supuestamente iba a venir Cristo y al único que se llevó fue al pastor. Pues no lo encontraron. Todo y el dinero. No lo encontraron al pastor. Hasta el día de hoy no aparece el pastor. Se lo llevó el Señor con todo y dinero. Y ahora la iglesia está demandando al pastor. Muchos que entraron en ese periodo de ayuno tuvieron que entrar la Cruz Roja a rescatarlos porque estaban días en ayuno, deshidratados. Porque imagínate, sin comer, sin beber, ya viene Cristo, hay que guardarse. Entonces mucha gente ocupa el día de hoy ese tipo de herejías como estas personas, ¿sí? Y dice que ella murió, no llegó como ella dijo que iba a suceder, pero a pesar de eso, el movimiento perduró y logró atraer a Tertuliano de Cartago, o sea, a grandes hombres. Al ver ese mover, mira mis dedos, del Espíritu Santo, esas manifestaciones. Tú entras a un culto pentecostés y muchas veces te asombra. Llega alguien y te da una palabra profética. Hermana, usted tiene problemas. Todos tenemos problemas, ¿no? Usted ha pedido algo, ¿no? Usted ha pedido, todos hemos pedido algo, ¿sí o no? Entonces llega alguien y te dice, hermano, usted oró por algo, hermana, y viene el cumplimiento. Eso es adivinación. O sea, todos hemos orado por algo, ¿no? Y todos estamos esperando que nuestro hijo se convierta, que nuestro esposo se convierta. Entonces ya son muchas palabras que sabe la gente, pues, ¿no? Usted tiene un llamado especial, todos tenemos un llamado especial, ¿no? Pues a veces no es el Espíritu Santo, es la manipulación, ¿sí?, del hombre para obtener o mantener a la gente bajo un régimen, ¿sale? Entonces, ese tipo de movimiento surgió, como le llamaron ellos, como el primer avivamiento, pero vemos que desapareció. Hubo muchos abusos, muchas profecías no se cumplieron y terminó ese movimiento hasta cuando vino el Pentecostés, ¿no? O sea, el movimiento Pentecostés, que pasaron muchos tiempos después, ¿sí? Se dan cuenta cómo el día de hoy siguen surgiendo ese tipo de manifestaciones. Si tú te pones a orar, a ayunar, a buscar la presencia de Dios sin Biblia, vas a terminar muchas veces desviado. Yo siento, yo creo, yo vi, Dios me dijo, cuando la Escritura es clara, ¿no? Debemos de vivir una vida práctica, sujetos a las autoridades. Si soy mujer, sujeto a mi esposo; si soy hombre, honrar a mi esposa, a mis hijos, en una vida práctica. Esa es la vida cristiana, ¿sí? Dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde. Hermana Karina. Novacionismo. Movimiento iniciado en el año 251 en Frigia por Novaciano, que negaba el perdón de los cristianos bautizados que habían negado su fe bajo presión durante la persecución del emperador Decio. Fue bajo el emperador Decio, hubo una gran persecución
Ya vimos cuando vimos las persecuciones, pues en ese movimiento surgieron dentro de la iglesia lo que se conoció como el novacianismo. Aquellas personas que, pero ya aquí estamos hablando del 251, ¿sí? Vimos el 160 que dijeron ellos que aquellos que eran negados a la fe, entonces ellos retomaron esa idea en este movimiento y dijeron, vaya, si los van a matar, que los maten, pero no nieguen su fe. Y si niegan su fe, ya no hay salvación. Lo que hoy se dice, no te dejes sellar con el sello de la bestia. Si te sellas, ya no hay salvación. Aquí vemos una gran diferencia, luego hablaremos de eso, porque supuestamente el chip va a afectar tu sistema cognitivo. O sea, ya no vas a pensar igual que una persona normal. ¿Sale? Ok, luego lo veremos. Este movimiento se ponía a la hegemonía del obispo de Roma, ahorita te digo qué es, sobre otras iglesias, y fue el primer antipapa. O sea, el papa en ese periodo se tomó como el líder oficial de todas las iglesias. Entonces este Novaciano dijo no, o sea, él no tiene toda la autoridad. Cada iglesia tiene su propia autoridad. Y él se le conoció como un antipapa, que no debe de haber un líder único, que cada iglesia tiene que tener su propio líder, su propio movimiento, y en parte es verdad. Lo malo es que ¿por qué lo decía él? ¿Por qué crees que un líder dice, ¿sabes qué? Yo no voy a estar bajo la autoridad de nadie? ¿Por qué crees? Porque él quería ser el líder. ¿Sí me explico? O sea, no era una falta de sujeción, sino era una rebelión. ¿Sí me explico? O sea, sí es cierto que no hay un líder supremo. El líder es Cristo, la cabeza es Cristo. Pero muchos líderes que hoy no se quieren someter a otros líderes, no es porque no crean en esos líderes, sino que ellos quieren ser los únicos que tengan el monopolio. ¿Te das cuenta? Por eso se le llamó un antipapa. Dice, fue condenado como hereje el mismo año, ¿sí? Y a pesar de eso se diseminó mucho, pero con el paso del tiempo, él igual que el movimiento se acabó. O sea, él murió y ese movimiento cesó. Inclusive muchas iglesias luego entendieron, como cesó la persecución, que podían reingresarse a la iglesia, ¿sí? O sea, no los podían dejar de esa manera. Otro movimiento, hermana Lolis, fuerte. Donatismo, movimiento iniciado en el año 313 por Donato, obispo de Cartago, que insistió que cualquier ministro sospechoso de haber negado su fe durante la persecución del emperador Diocleciano a fin de evitar el martirio no sería reinstalado a su puesto ni concedido el privilegio de oficiar los sacramentos. Amén. Sí, aquí ya es otro periodo, el año 313, en el cual también tomó la misma postura, que aquellos que negaran su fe no tenían derecho a la salvación, y si se les recibía en las iglesias, no tenían derecho a servir en nada, ¿no? Ni a participar, ni a llegar a ser pastor, nada. O sea, te vamos a aceptar, pero tú eres de menos fe que nosotros. Sí, y hubo separaciones. O sea, los que no negaron su fe y los que... Porque ya para el año 313, acuérdate que cesó la persecución. ¿Escucharon? Entonces, aquellos que después de la persecución regresaban a las iglesias, no los aceptaban, y si los aceptaban eran cristianos de segunda mano. Ustedes negaron a Cristo. Sí, van a estar con nosotros, pero ustedes no tienen derecho a nada, solo nosotros. ¿Sí? Así se le llamó el donatismo. Se sancionó como herejía en el 314 y perseguido. ¿Sí? Fue perseguido. A pesar de eso, subsistió hasta la llegada del Islam. Cuando en esa región llegó el Islam, ese tipo de movimiento se deshizo. ¿Por qué? Porque el Islam conquistó todo ese territorio, ¿sí? De Cartago y de toda esa región de Argelia, ¿sí? O sea, el Islam
fue un movimiento en el cual odiaban a los cristianos, ¿sí? Porque muchos de los movimientos cristianos conquistaron algunos territorios del Islam. Entonces ellos reconquistaron sus territorios y desaparecieron todas las herejías porque no había gente allí. ¿Sí me explico? Entonces esos son los 4. Pastor, Dígame. sería como hoy que si en una iglesia, si te vas, si te alejas y regresas, te sientas como castigado hasta que reconozcas que hiciste mal en irte, porque eso sí existe. Sí. ¿Qué pasa? Difícilmente, bueno, no difícilmente, tiene que haber madurez en la iglesia y en los pastores. Alguien que pecó, que negó su fe, que se apartó y regresa, ¿sí? Y acuérdate que nada más había una iglesia. Entonces, ¿qué pasa hoy con la misericordia de Dios? A veces tú pecaste en una congregación, te divorciaste o no hiciste lo que debías de hacer. Dios te restaura en otra iglesia. Y ahí luego ves al hermano, oye, y ahí está sirviendo, y mira ya, ¿y cómo es de aquí? Porque no, Dios a veces lo permite porque esa iglesia no tiene la madurez de restaurar a esa persona. Sea quien sea, aún el pastor peca y se pierde, o sea, la iglesia debe de restaurar, ¿sí? Su vida, su matrimonio, volverlos a cobijar como iglesia. Sí, entonces muy claro lo que usted dice, hermana. Pues hay iglesias que después que alguien se fue, se apartó, ya regresa, pero ya lo ven así como que, ahí viene el hermano, ay, ahora sí viene, ¿no? Como ya le fue mal, ya regresó, o sea, no tenemos esa. Entonces en esa época ya estaba la naturaleza humana, pero ellos lo tomaron como ley, o sea, casi su edicto de congregación, de decir ellos regresan, sí, pero ya no tienen derecho, hermano. Esa parte del novacionismo y el donatismo, ¿es mi idea o ellos llevaban como que una salvación por obras? Sí, muy bien. O sea, ellos manejaban que tus acciones, tus obras eran las que tomaban como válida tu fe y no Cristo. O sea, ella era el evangelio de obras. Tienes que hacer, tienes que ser mártir, tienes que sufrir por el evangelio, tienes que vivir una vida ascética para merecer o llegar a cierto nivel, cuando la salvación es por gracia, por la obra de Cristo. Si comenzamos a hacer cosas buenas, es porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros y nos está ayudando a ser mejores personas, más que mejores personas, a ser más como Cristo. Ese es el propósito del cristianismo, y eso vamos a enfatizar, que el cristiano debe ser más como su creador, como Cristo. En la filosofía que te dice, tú tienes que ser una mejor persona. O sea, dentro de ti hay bondad, tienes que descubrir esa bondad que hay en ti. ¿Qué dice el cristiano? No, en mí no hay bondad, yo soy pecador. Si algo bueno hay en mí es por causa de Cristo. Y descansas en eso. ¿Sí? Ok. Entonces sí, hermana, es correcto, y es correcto, hermana Adela. Manejaban el evangelio por obras. Entonces veremos ahora los ataques externos. ¿Sí? Externos, movimientos que se dieron en la sociedad, pásale, fuera de la iglesia, pero que impactaba a la iglesia. ¿Sí? Como hoy en día hay movimientos que ayudan, porque esa es la parte difícil, buena y no tan buena. Yo conozco padrinos de grupos de AA que llevan años con esas filosofías, dejaron de tomar, dejaron de drogarse, ya viven una vida mejor, pero no son salvos. ¿Sí te das cuenta de lo grave? O sea, de lo grave, porque ahora esas personas vivieron una vida mejor socialmente, entre comillas, pero no creen en Cristo, no creen en la Biblia, no creen, y son muchas filosofías insertadas en muchos movimientos extra iglesia, o aún dentro de algunas iglesias. ¿Sale? Entonces vamos a verlo. Okay. El evionismo. Hermana Julia, ¿pudiera leerlo? Esa parte. El evionismo, de
Palestina que se aisló de la iglesia después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, acercándose al este del Jordán y guardó el sábado hasta el año 1235 después de Cristo. Amén. ¿Qué pasó en el año 70? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? En el año 70 después de Cristo se destruye el templo de Jerusalén y este fue un movimiento de grupos de personas que salieron huyendo y formaron esta secta judío legalista, o sea, eran judíos, ¿sí? Y hicieron lo contrario del primer personaje que vimos. Ellos solamente tuvieron a bien el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos guardaban la ley, guardaban el Sabbat, guardaban todo lo que decía la ley, ¿sí? Enfatizando la unidad de Dios. O sea, ellos decían, negando la Trinidad. Entonces los judíos no creen en Cristo, o sea, los judíos ortodoxos. Entonces este movimiento legalista no creía en Cristo, solamente en Dios Padre. Negó la preexistencia de Cristo, o sea que Cristo no estuvo en el Antiguo Testamento, lo que nosotros hablamos de la cristofanía. Ellos dijeron, Cristo no existía, solamente Dios, solamente Jehová, ¿sí? Dice, su nacimiento virginal, eso es imposible. ¿Cómo va a nacer un hombre? ¿Sí? Que Dios entre. Y como también ha habido muchas filosofías o muchas historias de ese tipo de cosas en algunas culturas, por decir un ejemplo, el dios Sol, ¿sí se acuerdan de Tammuz? ¿Cómo fue que la mamá de Tammuz fue embarazada? Dice la historia que ella se acostó con los sacerdotes, pero ella sacó la idea de que el dios Sol se metió en ella y nació Tammuz. O sea que fue obra del dios Sol. Entonces comparan esa historia con el nacimiento de Jesús. Y dice, mira, dice lo mismo, entonces también lo de Cristo es mentira. Entonces ellos ¿qué dijeron? Que el nacimiento virginal no fue, su muerte vicaria y su deidad tampoco era así. ¿Sí? Insistían en guardar la ley de Moisés, que casi son los judíos actuales. Solo aceptaban la inspiración de los escritos fuertemente judíos del Nuevo Testamento. O sea, ellos tomaban todo el todo el Antiguo Testamento y algunas cosas del Nuevo que hablaban del Antiguo Testamento, rechazando todos los escritos de Pablo. Para ellos Jesús era la séptima reencarnación de Adán, cuya misión era llevar a la humanidad al conocimiento de la ley como único medio de salvación. O sea, ellos decían que solo por guardar la ley, lo que hemos dicho, la salvación por obras, y que Cristo lo que vino a hacer, sí, que no era Dios, sino un iluminado, ¿sí?, era guiarnos a la ley para llevarnos a la salvación, porque la salvación emana de la ley. Y ellos lo manejaron así. Entonces tenían que guardar, eran sectas muy rigurosas, eran sectas muy ascéticas. O sea que si no guardaba ciertos puntos, te excomulgaban. Pero obviamente nadie puede hacerlo, ¿no? En el primer concilio, cuando Pablo llega a la iglesia, Pedro, él reconoce que ni ellos, siendo judíos de nacimiento, podían guardar la ley, contimás los gentiles que no sabían que la salvación era por gracia. Entonces ellos se enfatizaron en eso. Hoy se conocerían como los movimientos ortodoxos, pero dentro del los judaizantes, ¿sí? Hoy hay cristianos judaizantes, o sea, se hacen llamar iglesias cristianas, pero si tú ves su culto, es un culto judío. Se ponen hasta sus togas y sus... Una vez me mandaron una foto de un hermano que él era cristiano, ahorita ya hasta se pone con su toga, y él es minatitleco, o sea, ni siquiera es ni judío ni nada, o sea, pero... Entonces ya usa toda esa
esa parafernaria y son religiones de obras que tienes que hacer para poder aceptar, ¿sí? Entonces fue un movimiento externo del cristianismo, pero que influenció. Yo les digo, ese tipo de grupos no evangeliza, confunde a los cristianos que ya están buscando de Dios y los llevan con la idea de las raíces hebreas. Sabemos que la Biblia del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo, entonces tú tienes que saber hebreo y te llevan con esa línea y te desvían. Y ese grupo surgió y ha estado permanente hasta el día de hoy. ¿Sale? Ok. El gnosticismo. ¿Quién lee? ¿Hermana Arely? El gnosticismo fue un grupo de ideas religioso-filosóficas que llegó a su máxima popularidad entre los siglos II y III, logrando infiltrarse en la iglesia. Sustituía la revelación bíblica por conocimientos esotéricos y filosóficos. A ese conocimiento sus adherentes llamaban gnosis. El gnosticismo enseñaba el dualismo entre lo material malo y lo espiritual bueno. Amén. Este tipo de grupos hoy en día son los masones, ¿sí? Hoy son grupos sectarios que infiltraron la filosofía humana con la religión, pero también metieron el esoterismo, la brujería, ¿sí? Y van por niveles y tú cada vez vas alcanzando una mayor espiritualidad conforme haces ciertos pactos, ciertos rituales, ciertas maneras de manipular y vas ascendiendo, ¿sí? En ciertas experiencias. Entonces dice que sustituía la revelación de la Biblia. Se usaron un lado la Biblia por su conocimiento de brujería, de esoterismo y sus propias ideas, ¿sí? Sus propias filosofías. ¿Sale? La meta del hombre, según ellos, era adquirir la gnosis, o sea, el nivel superior, y así ser liberados, o sea, salvados del pecado, salvados de la maldad, porque el cuerpo es malo. Entonces tú tienes que seguir subiendo a esos niveles para ser salvo, ser liberado de la maldad, de la atadura de lo material. Este movimiento tenía ritos de iniciación y varios niveles. O sea, por eso te digo que son de hecho hay movimientos así se llaman, gnósticos, que va subiendo. Uno de ellos son los masones. Va subiendo el grado tal, el grado 33. Entre más grado tengas, yo platiqué con unos masones y dice que te dan frases para invocar demonios. Así, literal. O sea, entre más vas subiendo de nivel, como que te van revelando supuestamente ellos más cosas espirituales. Entonces vas en ese nivel hasta que llegues a la plenitud y como esa es la meta, o sea, tú ahí vas en ese caminar queriendo llegar a más. Y muchos que están arriba nunca llegarán. No, es un engaño solamente del diablo. Decían que Dios tenía emanaciones, o sea, que Dios se manifestaba en diferentes etapas. La inferior de todas ellas, de esas emanaciones, fue la responsable de la creación del mundo material. O sea, que nosotros vivíamos en un mundo espiritual y la emanación más baja era la materia. Entonces, en una de esas emanaciones, Dios creó el universo y todo lo material. A esa emanación ellos la llamaban demiurgo, ¿te das cuenta? O sea, igual que los anteriores. Y aseguraban que era el Dios judío, que le llamaban Jehová. ¿Sí? Algunos gnósticos decían que Jesús había sido un espíritu con apariencia material. ¿Sí? Se conoce como el docetismo. Ahorita lo vamos a ver. Otros gnósticos proponían que Jesús había sido un simple hombre al cual Dios había adoptado como hijo desde su bautismo hasta antes de su crucifixión. O sea que Jesús fue un hombre normal
Y relata la Biblia que Jesús cuando fue bautizado fue lleno del Espíritu. No dice que fue lleno del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se manifestó. ¿Ves la diferencia? Entonces, ellos creen que en ese momento del bautismo Dios lo adoptó. Por eso es el adopcionismo. Lo adoptó como hijo, le dio ciertas capacidades, ¿sí? Hasta antes de morir, Dios le quitó. O sea, lo dejó de adoptar, vamos a suponer, que es lo que ellos toman. Y por eso se le dice adopcionismo. ¿Sí? La misión de Jesús, según ellos, fue transmitir el espíritu humano, al espíritu humano el camino hacia el conocimiento, la gnosis. O sea, que Jesús lo que nos vino a revelar fue un conocimiento superior, que era un líder superior espiritual y quería que nosotros llegáramos a esa espiritualidad supuesta, ¿sí? Dice, el dualismo gnóstico derivó de dos actitudes entre sus seguidores en los que respecta al trato del cuerpo. ¿Qué es esto? Había un grupo que decía, aquellos que pensaban que había que castigar al cuerpo, ¿sí? Y privarlo de todo placer para que creciera tu espiritualidad. Y otros decían que aquellos que pensaban que habían que liberarse dando gusto a todos sus deseos sexuales y evitando procrear. O sea, mientras no te procrees, no tengas hijos, tú puedes, como el cuerpo es malo, dale, o sea, libérate. ¿Qué hacían ellos? Acallar la conciencia. ¿Cuándo eres liberado? Cuando tú peques y no sientas nada. O sea, imagínate qué terrible es eso. O sea, que tú puedas... Hay gente hoy en día que vive su sexualidad haciendo pensarle a otros, o sea, que pueden estar con quien sea y que no pasa nada. O sea, que no afecta tu vida, tú puedes vivir tu sexualidad, ¿sí? Y no afecta en nada porque tú estás liberado de tu cuerpo. Es como cuando quieres comer, ¿qué haces? Comes. Entonces tu cuerpo quiere esto, dáselo y no pasa nada. Eso es algo normal. Tú ya estás en otro nivel. Imagínate. O sea, ellos llaman llegar a un nivel superior el estar en una sexualidad libre, le llaman ellos. ¿No? O sea, es perversión sexual, es perversión de la mente, es acallar tu conciencia. Pero ellos dicen que están en otro nivel. Es que tú no lo entiendes. Nosotros estamos en otra dimensión. Obviamente acarrearán consecuencias de esa perversidad. Adelante, por favor. Como comentario, ¿no? Una de las manifestaciones de esa concepción que tenía esta idea, ellos hacían una diferencia entre la parte inmaterial, ¿no? El espíritu, alma, y el cuerpo. Sí. Entonces, eso lo podemos ver ahorita en la narrativa de la ideología de género. Cuando uno escucha a esas personas, ellos van a decir, siempre es como algo que está muy marcado, ¿no? Ellos dicen que ellos, o sea, la persona habita un cuerpo. O sea, para ellos su cuerpo es independiente. Entonces, por la misma razón, ellos pueden decir o tratan de decir que el cuerpo no te va a definir. Te define lo que tú eres por dentro. Por tanto, mi cuerpo no va a decir si yo soy hombre o soy mujer, ¿no? Entonces, eso se ha trasladado a esos movimientos, por ejemplo, judaizantes, ¿no? Que es exactamente la misma idea, porque ellos ya no se perciben objetivamente como, por ejemplo, somos mexicanos. O sea, ellos apelan a eso, a sentirse, a creer, eso de lo que decían, ¿no? De raíces hebreas, y que te van a trazar, ¿no? Una línea, y que tú desciendes, que tu apellido, lo que comentabas esa vez, ¿no?
Y al final de cuentas tienes algo biológicamente, ¿no? Genéticamente de allá, ¿no? El pueblo de Entonces, algo que es absurdo, ¿no? O sea, Claro. y te hacen creer, ¿no? Esa parte, ¿no? Digo, sería como que algo... Ahora, ¿qué vemos de este tipo de grupos? Que no tienen el Espíritu Santo. No pueden comprender las cosas espirituales. Y le llaman espiritualidad a cosas que son carnales. O sea, los grupos de AA te dicen que la agrupación es 100% espiritual. No hay Biblia, no hay oración. Sí hay oración, pero a como tú quieras. O sea, se le conoce como la revelación natural, ¿no? Hay una revelación específica que Dios nos dio. Y entonces, en el caso de ellos, el gnosticismo, que hasta el día de hoy está, a muchos les conviene. Si cuando vimos la lección del Discipulado 2, que habla de evangelismo, nos dice que el ser humano tiene ese deseo de pertenecer a un grupo, porque fuimos creados para formar una gran familia. Entonces, de alguna manera estas personas tienen esa necesidad de pertenecer a algo y encuentran una filosofía que va de acuerdo a su perversión, ¿no? Y toman y dicen, oye, eso me gusta, oye, eso está bien, y oran, y están bien con Dios, y entran. Y como van en niveles, y te da cierta reputación, ¿no? O sea, yo voy en el 20 y tú, no, yo voy en el 22. Y ahí van en esa locura que al final no encontrarán nada. ¿Sale? Leímos hace rato sobre Colosenses. Dice, Pablo combatió el gnosticismo incipiente en la carta de Colosenses, porque ya estaba surgiendo y él les dijo, la plenitud de Dios está en Cristo. Y los gnósticos decían no, la creación, el universo, etcétera, sin nombrar a Jesús, sin nombrar nada de eso. Y Juan en su primera carta lo atacó ya en su apogeo. O sea, ya para el año 90 ya estaba más fuerte ese movimiento. Irineo de León logró que el gnosticismo fuera declarado herejía en el cristianismo. ¿En qué año? Entonces, ya hay un edicto donde dice que el gnosticismo es una herejía. ¿Sí me explico? Desde el 1180 después de Cristo, y la gente no lo sabe. ¿Sí me explico? O sea, no sabe que ese movimiento es herético, pero como no lo sabe, piensan que es un movimiento bueno, que les va a ayudar, etcétera, etcétera. O sea, cuando ya había sido declarado herético. ¿Sí? Maniqueísmo no tiene que ver con los maniquís. Hermana Adela. Maniqueísmo. Mani fue un filósofo persa que vivió entre 215 y 276 después de Cristo. También proponía el dualismo, el eterno conflicto entre el bien y el mal, a la luz y las tinieblas. Decía que el cuerpo humano era del diablo y el espíritu de Dios. Así es. Y eso lo vemos en las filosofías orientales, el yin y el yang, ¿no? Lo bueno y lo malo, la luz, las tinieblas, ¿sí? Y eso ha surgido porque está ahí. Entonces ellos manejaban el dualismo. Así se llamaba Mani, no era el de la caricatura. Dice que los maniqueos se dividían en dos grupos. Los elegidos, que eran vegetarianos, aseguraban que mediante el ascetismo, o sea, el trato riguroso del cuerpo, el espíritu iba siendo liberado de la prisión del cuerpo. Su meta era la reencarnación sucesiva hasta ser liberados de la materia. ¿Sí? El Mirna, que hoy le llaman en la ideología hindú. Tú viviste tu vida en pecado, tú vas a morir, pero vas a reencarnar en otro cuerpo. Entonces, en cada cuerpo, en cada reencarnación, tú debes de ir ascendiendo hasta el grado que tú ya llegues a la plenitud. Tú ya no vas a reencarnar, sino vas a ser liberado de la materia
y vas a entrar en esa dimensión espiritual. O sea, ellos creían en la reencarnación cuando la Biblia enseña que no existe la reencarnación, ¿sí? Para ellos Jesús fue un simple maestro inferior a Mani, imagínate. O sea, obviamente en esta época ya había pasado Jesús, ya había muerto, ya quedaban sus historias solo en los grupos religiosos. Pero este grupo no era religioso, era filosófico. ¿Y qué decían? Ese Jesús no, es inferior a Mani. Dice, Agustín de Hipona, antes de convertirse en el cristianismo, fue maniqueo por 10 años. Él estaba metido hasta que él descubrió la verdad le hizo libre, y Agustín de Hipona, imagínate, fue uno de los padres de la iglesia, fue el que hizo la traducción de la Vulgata Latina, ¿sí? Los maniqueos se dividían en dos grupos: los elegidos, que eran vegetarianos y se abstenían del consumo de alcohol, y los oyentes, ¿sí? O sea, los iluminados y el grupo que llega. ¿Por qué crees que eran vegetarianos? Alguien que me diga. Porque no comen carne. Porque no comen carne. Pero acuérdate que ellos creían en la reencarnación. Por la carne, se estaban comiendo a un ser humano, caníbal. ¿No? Entonces, si tu vida ascendía, tú podías nacer en un hombre o una mujer con mayor sabiduría. Pero si tu vida era inferior, tú podías reencarnar en un animal, en un árbol, Entonces imagínate, te vas a comer a tu tío, a tu primo. Por eso ellos eran vegetarianos. Porque decían, ¿cómo me voy a comer a un ser que tal vez está pasando en ese proceso de iluminación? ¿No? Por eso eran vegetarianos. No, nosotros no, nosotros comemos de todo. ¿Dale? Entonces ese era el maniqueísmo, una filosofía. Ahora, ¿qué efecto tiene el maniqueísmo o creer en la reencarnación? ¿Qué hacían muchos? Total, voy a reencarnar. ¿Qué sería para alguien una reencarnación? Otra oportunidad. Otra oportunidad de vivir. Entonces en esta vida puedo hacer lo que yo quiera. Total, voy a tener otra oportunidad. O sea, fíjate lo grave, porque hermano, esta es la única oportunidad. O sea, no hay otra. Fuera de tu vida no tendrás otra vida. Esta es la única que tienes, esta es la única familia que tienes, estos son los únicos hijos que tienes, ¿sí? No hay otra vida. Entonces, para muchos, para ellos era así, total, igual, yo reencarno, hermano. Ay, que nos acordamos de lo que usted está comentando, porque Lucas hace rato que estábamos Hizo esa pregunta. con Ajá. alimentos, él hizo esa pregunta, Ajá. de que si él muere o una persona muere, es posible que vuelva a nacer. Y que si esa persona que nace recuerde lo que vivió en la primera vida. Ajá. No sé dónde agarró eso. O sea, que pero- si fuese posible nacer nuevamente, pues No, no es imposible. O sea, él- ¿Qué pasa? Fíjense, hay personas que viven y tienen recuerdos de una vida pasada, porque sí los hay. ¿Qué sucede ahí? Es algo genético, ¿no? No. Dilo fuerte. El demonio que habita en otra persona. Así es. O sea, esa persona que es pecadora, ¿no? Los demonios, así como muere una persona, se va a otra. Pues hay personas que el del mismo demonio le hace recordar cosas de la persona donde estuvo antes. Y esa persona puede creer que tuvo otra vida, porque tiene, pero esos recuerdos se los da el demonio. ¿Sí me explico? O sea, pues, es que yo creo que fui Cleopatra, dice. No, yo fui X o Y. Hermano, Mi cuñada dice esa tontería, sí. ¿saben? Porque a ella le gustan mucho esos collares de bolas y un montón de cosas, ¿no? Ajá. Pero yo le digo, es que nosotros somos de Oaxaca, Ujú. pues allá se venden mucho ese tipo de cosas, ¿no? Yo no es que tú eres oaxaqueña, tú no eres ni gitana ni nada de esa tontería. ¿Quién te dijo eso? Ujú. Dice, es que yo me soñé, me dijo ella, Sí. que se vestía como gitana, le puras tonterías.
Yo no sé dónde saca tanta Sí, tontería. es que el mismo demonio le hace creer que a lo mejor tuvo otra vida. Ajá. O hay niños que luego dicen, no, mamá, es que yo así, así, así. Relatan vidas de otra persona, pero es ese demonio que le hace recordar cosas. Yo escuché a un médico Ajá. que decía que cuando las personas adivinan o sueñan que algo va a pasar es porque tienen un daño también en el cerebro. Ajá. No creo, ¿no? Porque cómo van, o sea, ese daño no tiene nada que ver Sería lo contrario. con la realidad, sería al revés, si tiene un daño no No recordaría recordarías cosas. nada, o sea, ahí vemos tal vez un don del Espíritu Santo. Acuérdate que tocó el tema de la hermana ahorita de eso del sueño. Ujú. Yo recuerdo una escena de mis dos hermanas cuando murieron. O sea, unos días antes de que mi hermana muriera, yo vi clarito cómo la boda llevaba una camioneta donde mi hermana iba. Y pues después pasando los días, mi hermana murió y cuando fuimos a buscar el cuerpo de mi hermana, yo vi esa escena que había visto, cómo llevaba la grúa en la camioneta donde mi hermana se había accidentado. Ajá. Y yo digo, ¿qué pasó ahí? No sé. Sí. Hay dones de parte de Dios que son dones de discernimiento de espíritus o dones de revelación, que si Dios nos hace sentir o percibir algo, dice que tenemos que ejercitarlos con el uso. Entonces, si yo sé que a través de un sueño, a través de algo, puedo ver algo que el Señor me dice, yo tengo que orar a Dios. O sea, si tengo un sueño, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Señor, muéstrame cómo actuar, si va a suceder o no, me estás advirtiendo, o fue un sueño X. En ese Pero tiempo, conforme yo me ejercito, Dios me da más, ¿cuál sería? Más facilidad para desarrollar ese don. ¿No? Sí. en ese tiempo yo iba a la iglesia, Ujú. en ese tiempo no, y las dos ocasiones que me ocurrieron, así como murieron mis dos hermanas, yo los vi y yo me veía llorando por ellas. Y todo pasó, papá. Sí, sí, sí. Todo eso pasó. Sí, Dios nos avisa de muchas maneras. Puede ser. Vamos entonces. Sí, entonces ellos eran vegetarianos porque obviamente no se iban a comer a un familiar que tenían por ahí. Siguiente, monarquianismo, hermana Sara. Monarquianismo, doctrina herética que enfatizaba la unicidad de Dios como monarca, de ahí su nombre. Fueron férreos opositores al dogma de la Trinidad. Se dividieron en dos grupos. O sea, ellos no creían en la Trinidad. Los cristocéntricos, o sea, no los cristocéntricos, los unicitarios que solo creen que Cristo es el mismo del Antiguo Testamento, o sea, que Cristo es Jehová, Cristo es Cristo y Cristo es el Espíritu Santo. Este es lo mismo pero al revés. O sea, ellos dicen que el único es el Padre. Sí, el Padre en el Antiguo Testamento, el Padre en Cristo y el Padre en el Espíritu Santo. Por eso es monarquianismo, por monarca, por el Padre. ¿Sí? Y fueron férreos opositores al dogma de la Trinidad. No hay Trinidad, es el mismo Dios Padre en Cristo y es el mismo Dios Padre en el Espíritu Santo. A diferencia de los unicitarios que dicen que es el mismo Cristo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es una pequeña variación, pero desde ahí viene. El monarquianismo dinámico es en una manera un grupo que era o adopcionismo, lo que vimos hace rato. Pablo de Samosata fue el principal promotor de esta idea. Este grupo insistía que Jesús fue un simple hombre que fue poseído por Logos, o sea, por el Padre, por la palabra, por Logos eterno para ser adoptado por Dios como suyo desde su bautismo hasta antes de su crucifixión. O sea, que el Padre entró en él y solo lo adoptó. Esa fue una postura. Y dentro del monarquianismo también está el monarquianismo o patripacionismo, ¿sí? O dualismo. Según este grupo, el Dios eterno se ha manifestado en tres modos, como modalismo, diferentes a lo largo de la historia. En modo Padre, o sea, como Padre,
en el tiempo del Antiguo Testamento. En modo hijo, por eso es modalismo o patripacionismo, en modo hijo en los días del ministerio público de Jesús y como espíritu en la presente era del Espíritu Santo, ya que el Padre era el mismo que sufrió en la cruz. Se le apodó patripacionistas. O sea, ¿sí queda claro? O sea, el Padre en Cristo y el Padre en el Espíritu Santo. Una pequeña diferencia en lo que es el pentecostalismo unicitario. Hay muchas iglesias con esta ideología, hermano. Los que bautizan en el nombre de Jesús son unitarios. Toda congregación que solo bautiza, ¿conoces alguna iglesia que bautiza solo en el nombre de Jesús? Yo conozco varias. Una vez me dio un ataque en el Face con un muchacho y me sacó texto. ¿Sabes qué? Mira, te invito a un café, nos platicamos en el Face, no vamos a lograr nada. Pero ellos tienen esa idea y tienen, vi su página y son un montón de iglesias en no sé cuántas regiones con esa idea. Por eso te bautizan en el nombre de Jesús. O sea, ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sirvió tu bautizo. Tú te tienes que rebautizar. Ellos creen que el bautismo salva, pero que seas bautizado en el nombre de Jesús. Imagínate, es un evangelio de obras. ¿Su Biblia entonces no será lo mismo? Sí, pero toman esas posturas. En su doctrina formativa le enseñan eso, que Jesús es el Padre, que Jesús es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo. Son unicitarios. Perdón, es como si nosotros malinterpretáramos lo que estamos viendo ahorita en el discipulado, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Que Dios es el mismo, que Él es Cristo, Él es Dios. Así es. Ellos interpretan a su manera, ¿no? Ok. Por último, el neoplatonismo, movimiento filosófico que pretendía reinterpretar el pensamiento de Platón. Platón fue un filósofo de antes de Cristo. El neoplatonismo identificó el uno, así se le llamaba al Dios creador de todo, el uno, o realidad suprema con el Dios del cristianismo. O sea, ellos decían, el uno que nosotros creemos es el mismo uno que dicen los cristianos. ¿Sí? Dice, según ellos, la primera gran emanación de Dios fue la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El logos, la palabra. Su fundador de este movimiento fue Antonio de Sacas, entre el año 174 al 242. Fue maestro de Orígenes. ¿Sí? Vimos a Orígenes. El mayor difusor fue Plotino, del año 205 al 270, y Porfirio, del año 233 y 304. ¿Qué creían ellos? Creían que el hombre estaba formado por cuerpo y por alma, y por eso eran parecidos a Dios. Hay muchas iglesias cristianas con esa filosofía neoplatonista. Ahorita lo vamos a ver. Contenía todas las ideas principales del cristianismo. O sea, que somos seres dualistas, ¿sí? Que necesitamos crecer, madurar, tenemos un alma, tenemos sentimientos, etcétera, etcétera, con la única diferencia de que no reconoció a Cristo. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cuál era la diferencia? Si eres igual a Dios, tienes alma, tienes espíritu, tienes mente, pero eso de Cristo y eso no lo reconocía, ¿sí? Otra diferencia fue que no hablaban de un demonio, o sea, que no había demonio, no había Satanás, no había nada, sino que atribuían el mal a la falta de la bondad del hombre. O sea, que si el hombre era malo por naturaleza, pero que podía por sí mismo cambiar su naturaleza, que tenía un alma, que necesitaba, ¿sí?, de Dios, necesitaba del uno para salir adelante por sí mismo. ¿Cuál es la mayor herejía de esto? Exaltar la realización del hombre por el hombre. Hay muchas filosofías de esa manera. O sea, yo no necesito la religión, hermano, para cambiar. Yo dejé de tomar
sin ir a la iglesia. O sea, ellos manejan sus ideas de una ¿cómo se llama? Que se van superando ellos mismos basados en su meditación, basado en su análisis, basado en el conocimiento propio. Conócete a ti mismo, conoce tus heridas del alma. O sea, el neoplatonismo ayudó de alguna manera a identificar las partes del alma que hoy vemos en el manual que vemos de espíritu, alma y cuerpo. Ellos identificaron esas partes, pero sin Cristo. O sea, tienes un alma, tienes sentimientos heridos, lo que hacen los grupos de autoayuda. Necesitas sanar tus heridas, necesitas perdonar a tu papá, necesitas perdonar a tu mamá, en una realización del hombre sanando su pasado sin Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros entendemos que somos pecadores porque estamos espiritualmente muertos. Necesitamos nacer de nuevo para que entonces el Espíritu nos ayude a sanar las heridas del alma y demás. Entonces, el neoplatonismo es una filosofía de autoayuda, como muchos grupos de autoayuda hoy, sin Dios. ¿Sí? Tú vas a clases de terapia, ¿sí? y te ayudan. Alcohólicos Anónimos a mí me ayudó a entender mi pasado, los traumas que yo viví, pero no te hablan de Cristo, no te hablan de la salvación, no te hablan de nada de eso. Entonces hay muchos movimientos, narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, que hablan de una liberación de emociones para que tú seas una mejor persona. Pero es muy común en los jóvenes en las terapias, ¿no? Sí, ve con el lloras. Nosotros fuimos en la escuela de mi hijo en la secundaria, llegó una psicóloga y nos habló de la psicología. Hazle una carta a tu hijo, abrázalo. O sea, ¿es malo? No es malo, o sea, es bueno, pero es pura emoción. No cambia tu naturaleza. Al rato el hombre, el joven, el niño va a volver a su naturaleza. Hasta que Cristo cambie tu naturaleza, entonces cambiará todo. Y no solo tu vida natural, tu eternidad. Amén. Entonces ellos solamente se enfocaban en el plano humano, natural. Perdón por la pregunta, pero Sí. ellos nada más creían en el alma y el cuerpo, pero no en el espíritu. Así es. Porque yo Ajá. en una ocasión encontré una muchacha, una estudiante, y fue así, pero ellos no creen en lo espiritual. O sea, no creen, como dice usted, que el ser humano es el único ser sobresaliente que va a ir creciendo, que va a ir evolucionando y va a llegar a ser el que él cree y lo que hace. Así es. Hay memes en internet que dicen, tú no necesitas pertenecer a una religión, lo único que tú necesitas es ser una mejor persona. Suena bonito, ¿no? O sea, necesitas ser una mejor persona para que este mundo cambie. Tú no necesitas ser cristiano, budista, pentecostal, tú necesitas ser una mejor persona. No se puede ser una mejor persona si Cristo no es tu Señor, ¿no? Entonces separan la religión o sectarizan la religión. La Biblia no es propia de una religión, ¿no? Dios no es propio de una religión. Dios es el creador del universo, es nuestro creador, ¿sí? Y a través de Él, Él sabe qué necesitamos. Sabe que estamos muertos, separados de Dios, y solo el Evangelio nos da las directrices de nuestra vida. Y somos mejores personas, hemos sido, y yo los puedo ver, que hemos sido mejores personas gracias a Cristo, ¿no? Gracias a Él, a su gracia, a su misericordia. Y cuando nos queremos desviar, el Espíritu Santo nos vuelve. Nuestra naturaleza caída quisiera hacer cosas, pero ya no podemos, ¿no? Y el Señor nos va direccionando. Entonces, con esta clase terminamos las herejías de este periodo. Próxima clase, Dios permita, hablaremos de la supremacía de la iglesia, cómo avanzó, y bendito Dios que hemos avanzado. ¿Sale? Entonces, muchas de esas herejías de los primeros 3 siglos, imagínate, que ya se habían puesto como herejías, hoy siguen surgiendo. Más que cambian de nombre.
cambian de nombre, cambian, o sea, y siguen todavía, y lo peor, dentro de las iglesias. ¿Sale? Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Gracias por tu inmensa misericordia que has tenido con nosotros. Gracias porque solamente tú puedes liberarnos del pecado, de la maldad, que no somos mejores ni podemos ser mejores, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que si algo bueno hacemos por nosotros es por egoísmo tal vez, pero si algo bueno hacemos por ti es porque en ti hemos encontrado la verdadera libertad. Gracias, Señor, porque el hombre y sus deseos ha creado la filosofía, ha creado movimientos, pero no te ha encontrado a ti. Señor, te pedimos por todas esas denominaciones, todas esas grupos de autoayuda, tal vez que su deseo es bueno, pero que se encuentren contigo, Señor. Que encuentren a Jesús, que encuentren la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, a poder compartirles la verdad. Dice tu palabra que tú eres la verdad, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor, porque en el pasar de los tiempos siempre has guardado un remanente. Y ahora podemos conocer estas herejías para saber que estamos en la verdad y que queremos conocerte más a ti, Señor. Gracias, papá Dios. Partimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que donde quiera que vayamos, Señor, tú estés con nosotros. Tu Espíritu Santo que está en este lugar nos direccione, nos guíe, nos dirija, nos ayude, papito lindo. Y ayude a aquellos de tu iglesia que están pasando alguna dificultad, mi Señor. Te lo pedimos esta hermosa noche ya. Gracias, mi Señor.